Bienvenidos a un programa más de 101 formas de amar tu cuerpo y tu alma. Mi nombre es Alma González y hoy estoy muy contenta porque vamos a abordar un tema que es una creencia que tenemos muy profunda, clavada en nuestro corazón y tiene que ver con soy guerrera. Y quisimos traer este tema porque aunque suena muy bonito ser guerrera y lo asociamos con esta parte como de empoderamiento de la mujer y con esta fuerza que me lleva a cumplir mis objetivos, hay detrás de esta frase cosas muy sutiles que nos detonan hacia la culpa, hacia el sufrimiento, hacia el dolor, hacia el esfuerzo constante. Y este esfuerzo constante y esta lucha y todas estas connotaciones nos hacen muchas veces ser unas guerreras totalmente agotadas. Así es que en este programa vamos a indagar cómo poder transformar esta creencia de soy guerrera en una creencia que te dé como más energía y que no se viva desde la lucha precisamente. Así es que te invito a quedarte hasta el final del programa. Y bueno, hoy tenemos una invitada para que nos platique cómo ha sido esta experiencia de ser una guerrera de chocolate. Ella nos trae este título porque nos menciona que es como un juego justamente, ¿no? Ser una guerrera de chocolate le ha ayudado a jugar con este concepto y a desmitificarlo. Así es que te invito a que te quedes en este programa. Y bueno, pues darle la bienvenida a Annette Soto. Ella es diseñadora, asesora de bienes raíces y es una body lover de corazón. Así es que, pues, bienvenida, Annette, a este programa. ¿Cómo estás? Y bueno, ¿de dónde surge este título para tu plática? ¿De dónde surge Soy una guerrera de chocolate? Gracias por la presentación, Alma, y un saludo a todos los que nos están escuchando ahora. Es un honor estar aquí en tu programa, estrenando la primera vez. Y bueno, pues con todo esto que dices, ¿dónde surge o por qué surge? Cuando me invitaste, me puse a hacer remembranza y llegué como a 5 o 6 años atrás, donde estábamos pasando una situación familiar difícil, sobre todo con nuestra hija, la más pequeña. Y meditando y recordando, me he dado cuenta que ese fue el motor que nos hizo tomar decisiones, aparentemente para ella, y terminó siendo un descubrimiento, ¿no? Es un cambio total para nosotros, y bueno, ahora que estoy hablando yo, para mí. Recuerdo cuando teníamos una situación en donde nuestra chaparrita tenía problemas para comer. Estábamos en una situación en donde también el trabajo influía, no estaba en el lugar que yo quería estar porque no pasaba tiempo suficiente, y se empezó a hacer una bola de nieve, de lucha, de carga, de miedos y resentimiento porque no estaba en control con las cosas que me rodeaban. Y poco a poco me fui dando cuenta que pues necesitaba ayuda, porque te dicen que eres guerrera y esa es tu palmadita en el hombro y que tú sigues luchando y tú puedes, no te rindas, y son palabras que te inculcan o que escuchas alrededor, pero no te das cuenta de la carga que conlleva esa palabra. Y efectivamente estábamos luchando todos los días y pasamos de ser guerreros cansados a guerreros sin causa. y recuerdo mucho el día que el terapeuta que nos atendió nos dijo en la primera sesión, dijo, mira, muy sencillo, después de haber escuchado nuestra situación particular, ¿no? Cierra tus ojos e imagina todo aquello que tú quieres. Y piensa, pero específicamente piensa
qué es lo que tú estás deseando. Polariza ese sentimiento por un pensamiento positivo y sé específico en ese deseo. En ese momento yo estaba pues con el temor o el miedo de encontrar un trabajo que me permitiera estar con mi hija más tiempo, que no se enfermara, que subiera de peso, tener el dinero suficiente para solventar la escuela y las medicinas, etcétera. Y de repente fue un soltar y dije, ok, como un juego, lo voy a hacer. Y comencé a imaginar, bueno, quiero un espacio con mis hijos más amplio, una motivación, que mi hija esté bien, que yo esté bien. Y empecé como que a soltar y a soltar, a soltar. Y me dijo el terapeuta, bueno, ahora cree, solo cree por un momento que es posible. Y fue como si me quitaran una carga, porque no estaba decretando algo, solamente en ese momento dije, ok, vamos a dejarlo al aire y solo creo que es posible, es mi única tarea. Sí, sí, lo hicimos porque fuimos mi esposo y yo, y mágicamente las cosas empezaron a suceder. Cuando decidí polarizar esa carga de lucha, de dolor, de sufrimiento, de pesadez, ¿y si cambio? ¿Y si polarizo todo esto a ver qué pasa? Puede ser. Eso es, yo creo que el primer parteaguas para empezar a interiorizar en mí. Y fíjate que dices algo súper importante porque, bueno, lo que creo que fue muchísimo más, que tu proceso más bien fuera mucho más sencillo, es que abriste tu mente, ¿no? Abriste tu mente a Sí. darte una oportunidad de hacer las cosas diferentes. O sea, no sabías ni tenías ni idea a dónde te iba a llevar, pero solamente abriste tu mente a la nueva posibilidad de decir, ok, esto no me está funcionando. Toda mi vida he estado en esta lucha constante a través de todas estas expresiones de soy guerrera, ¿no? Que ahorita vamos a entrar un poquito más ahí, no quiero llegar allá todavía, sino antes quiero dejar ver cómo Annette en este proceso primero abrió su mente. Bueno, vamos a escuchar una cosa diferente. Segundo, imaginó, se colocó, como yo les digo, de manera virtual todos estos aprendizajes o estas nuevas creencias a las que nosotros queremos llegar, ¿no? O sea, porque a veces creemos que tomar una nueva creencia o cambiar una vieja creencia es una cuestión de, ay, bueno, ya me lo dijo, ya lo aprendí, ya está. No, necesita todo un proceso como de instalado en el cuerpo, ¿no? Es como los celulares, o sea, tienes a lo mejor que desinstalar la vieja versión y volver a instalar y lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva un reseteo. Entonces, el que esté imaginando esta Annette, pues estas nuevas situaciones con su hija, su familia, abierta a estas nuevas posibilidades, hace que esa información o esa nueva creencia se pueda permear de manera como mucho más integral, más rápido y bueno, como más profundo hacia ella, ¿no? Y el tercer paso que aquí diste, básicamente, fue visualizarte y creer en eso que estabas como imaginando, ¿no? O sea, creer. Sí, de hecho, puedo decir que fue un ejercicio muy sanador, porque estaba delegando en ese momento todo a esta persona que nos estaba guiando, pero nos fue llevando y nos fue ayudando en saber que hay que pedir ayuda a veces también, ¿no? Y uno mismo se abre brechas si lo necesita. Pero el creer que las cosas se pueden dar o que son posibles es algo que definitivamente nos abre muchas otras puertas, más ventanas, y conoces a gente que también está en esa situación o en una similar y te empiezas a reflejar
pues con todas las personas a tu alrededor que a lo mejor tienen un problema similar o a lo mejor se sienten incapaces de resolver alguna situación. El título de Guerrera de Chocolate me dio risa, porque es eso, o sea, estamos jugando y quitamos esa connotación tan pesada de la palabra guerrera, porque todos los días estamos también en esa, valga la redundancia, lucha constante, porque regresamos luego a los patrones, como bien dices tú, pero no pasa nada. Otra cosa que aprendí es cero culpa si vuelves como a recaer en ese patrón, porque estás aprendiendo de ti, pero la diferencia es que ya lo haces consciente y lo trasciendes mucho más rápido. Y aprendes a auto-observarte, a conocerte, estás constantemente cambiando y te das cuenta que finalmente para conocer y sentir la felicidad, tengo que agradecer enorme manera lo que me sucedió porque gracias a eso estoy donde me siento ahora. Y aún así con muchas ganas de seguir aprendiendo de mí y de conocer de mí. No, no esa guerrera que te describen en las películas o en la calle o lo que creen que es un cumplido, entre más esfuerzo te lleve o te cueste, más exitoso vas a ser o más valorada va a ser tu, no sé, tu actividad, tu triunfo, lo que sea. Y, y pues al quitarte esa culpa, esa carga y empezar a agradecer lo que te pasa, porque finalmente está ahí, porque necesitas aprender algo de eso también es una liberación y te aligera mucho para saber tomar decisiones. Todo lo que le pasaba a nuestra hija definitivamente no era culpa de ella, era inclusive provocado por mí o por nosotros, porque yo recuerdo mucho cuando pasaba por ella muy pequeñita a la escuela. Mentalmente yo me despedía de, vamos hija, tú puedes, no te vayas a enfermar, lucha, y empezaba yo a llenarla de ese miedo, de esa carga, y ella solo lo recibía. Por eso, cuando me abrí a ver otras posibilidades de realidad y me abrí a creer que puedo cambiar esa situación por una diferente, aunque en ese momento no lo creyera, abrir la ventana, creer que es posible, mágicamente todo empezó a cambiar y no se ha enfermado desde antes. Es una niña completamente diferente, muy activa, muy saludable, muy ocurrente y eso es el reflejo de un cambio, un compromiso de familia, porque fue cambiar muchas creencias. Fíjate que ahí quiero tomar dos de tus comentarios. El primero es que, fíjate, la definición de guerrero es que está dispuesto a discutir o a pelear. Me encanta cuando hagan este ejercicio porque es algo súper valioso que a mí me gusta muchísimo hacer, justo para como quitarle, como tú dices, carga a las palabras, carga a las creencias. Este es como mi primer paso y se los dejo como tip. Buscan la definición de la palabra, ¿no? Y entonces cuando, claro, la connotación de la frase, eres una guerrera, por ejemplo, cuando alguien está enfermo o cuando alguien está viviendo un momento muy complicado en su vida, esta frase de eres una guerrera, tú puedes, tú luchas, la tomamos como una frase de empoderamiento, ¿no? Sí. Yo digo que nos sentimos como amazonas, ¿no? Dispuestas, como dice la definición, a pelear, a luchar, pero eso, la verdad, como tú dices, es insostenible en el largo plazo porque es muy Muy cansado. cansado, Porque además muy. te enseñan a que este esfuerzo es algo bueno, es algo positivo. Lucha por tus sueños, esfuérzate por conseguirlos. Y entonces ahí vamos, cansadísimos todo el tiempo, luchando Claro. por tus sueños y esforzándonos por querer alcanzarlos.
cuando hay otras maneras para poder hacerlo sin la lucha y sin ese esfuerzo. Y yo no estoy diciendo que no pongas toda tu implicación, que pongas toda tu alma, tu energía. Eso es diferente a vivirlo como desde la lucha. O sea, una cosa Claro. es estar ahí como, no importa, estoy sudando, aunque ya no pueda más, yo lo voy a... Y otra cosa es, fíjense, es que se me vino a la mente esto, cuando tú estás no desde la lucha, sino desde esta energía de la implicación, del amor, desde construir desde el otro lado, la verdad es que no se te acaba la energía. Incluso hasta se empieza a generar más energía. O sea, es como esta fuente inagotable de energía que es totalmente contraria a cuando uno vive desde el esfuerzo y desde la lucha, porque esa energía se agota, se termina. Entonces, quiero redondear este punto diciendo justamente eso, o sea, cuando tú estás pensando en soy una guerrera, voy a luchar, a pelear, a batallar, entonces vives en una lucha constante, en un esfuerzo Así es. constante y vives totalmente agotada. Agotada. Sí, y de hecho, tiene manifestaciones en el cuerpo, evidentemente, y con toda la labor que tú estás haciendo, pues te das cuenta cómo se conecta todo. Yo en el ejemplo que les estoy poniendo, bueno, ese es uno, ella se enfermaba cada rato, era increíble que cada quincena, cada 15 días, pero así contando, ella tenía que ir al hospital o ella tenía que ir al doctor, ¿no? Y eso también es muy chistoso, pero ya es otro tema. En cuanto al cuerpo que recibe todas estas emociones que afectan negativas, sí se ve un resultado invariablemente, como cuando estás en otra vibración más positiva y cuando te haces cargo de ti, empiezas a enamorarte de ti. Y yo creo que cuando, bueno, estábamos yendo a terapia, era un comentario que teníamos mi esposo y yo, es que es un spa mental, un apapacho al alma, pero también empiezas a darte cuenta cómo es tu alrededor y cambia también. La salud mejoró, nuestra relación mejoró en la familia, nuestras ganas de estar con nosotros mismos también, porque no sabemos estar con nosotros. Y fíjate cómo son las cosas ahora con esta pandemia. Es una gran oportunidad para estar con nosotros. Te están invitando literalmente a estar contigo. No hay de otra. No está afuera el resultado ni la felicidad si no la vivimos desde adentro. Y aunque se nos olvida a veces, es de nuevo sin culpa, otro día y volver a comenzar. Y eso es lo bonito, que todos los días aprendes de algo. Y cuando estuve en tu curso de una semana de Ama tu Cuerpo, 10 kilos con amor, eh, el cuerpo es una maravilla porque también responde inmediatamente cuando le pones atención y lo escuchas. Él siempre está ahí, más bien nuestra mente no está presente. Se van mermando todas esas cosas que te estorban y comienzas a escucharte de otro modo y por eso ya no entra el chip de lucha, ya no entra el chip de guerrero ahí, porque no estás peleando con nadie, solo estás contigo y es invariablemente te gusta, te disfrutas, porque esa conexión es única, es tuya y es algo que yo te agradezco mucho porque es otra ventana más, otra oportunidad de abrirnos y de interiorizarnos y de dar herramientas a las personas que a lo mejor quieren pero no saben cómo. Porque eso es lo que a mí me pasaba en ese momento, es que sí sé que no quiero sentirme así, pero no sé cómo, no sé la herramienta. Y cuando estamos en ese nivel de cansancio, queremos una receta. Yo era muy así, hasta me hacían burla en la terapia, porque
Decían, es que no es una receta de ABC, pero yo no entendía el lenguaje que hablaban ahí, porque yo decía, bueno, casi, párate, haz este ejercicio, levántate y respira. Yo quería algo práctico y no me di cuenta que, que era más allá que eso, pero sí es muy bueno como herramienta porque nuestro cuerpo, que es la manifestación de todo lo que somos, no solo cuerpos, a nivel físico, sino a nivel emocional, espiritual, mental, muchas cosas, o sea, aquí con este sí podemos trabajar. Y para empezar, con la mente, ¿no? Entonces, por eso salió el título de Guerrera de Chocolate. Ahí hay dos cosas que me gustan mucho. La primera es que hablando, por ejemplo, del tema del sobrepeso, lo vivimos desde la lucha totalmente. Sí. Lo vivimos como, pues sí, o sea, la restricción, porque además creemos que hacer un plan de alimentación y bajar de peso y demás tiene que ver con la restricción. Entonces ya ahí lo estás viviendo desde la lucha, ¿no? Sí. Eh, y cuando, bueno, les voy a platicar, pero cuando yo justamente hago esta transformación de percepción, cuando tú dices, no sé cómo, pero no quiero estar aquí y algo debe de funcionar de manera diferente, que ese es mi segundo punto, que ahorita voy ahí. Cuando transformo esto y en vez de verlo como un esfuerzo de mí para que mi cuerpo estuviera de una manera y empiezo a escuchar a mi cuerpo, entonces el enfoque y la energía justo de la que estábamos hablando hace rato se traslada, ¿no? Como hacia otro lado. Y entonces ya no se vive desde la lucha, hacer, no sé, ejercicio o tener un plan de alimentación balanceado. Incluso, o sea, se le quita la culpa a comer estos pecados culposos que yo les llamo. Entonces es importantísimo lo que dices porque nada más basta con querer hacerlo diferente, o sea, con querer plantearnos preguntas diferentes para que vengan respuestas diferentes. Entonces, esa es la primera parte que va acompañada de mi segundo comentario que tú hiciste del no sé. O sea, no sé cómo, esta no es la situación que yo quiero estar transitando, ¿ok? Ese es un punto de partida, ¿no? No sé Sí. cómo, pero quiero algo diferente. Y fíjate que el no sé siempre te va a llevar al sí sé. O sea, siempre vamos a partir del no sé, porque la vida es muchísimo más grande que nosotros. Les contaba en este curso que di la semana pasada, del 100% de nuestra realidad, nuestra mente, bueno, nuestros sentidos solo perciben el 5%. Y de ese 5%, nuestra mente es tan selectiva que solo le hace caso al otro 5% de ese 5%. Entonces, en total de esta realidad completa del 100%, Sí. en realidad solo estamos percibiendo el 1%. Y ahí se explica el por qué casi nunca sabemos nada. O sea, nos Sí. sentimos como ahogados y abrumados por la situación porque la situación es más grande que nosotros y sentimos que no sabemos porque en realidad tu percepción solo llega a medir el 1% contra el 99%. Entonces, dejemos también de luchar con ese no sé y mejor acompañemos al no sé para después encontrar el sí sé, ¿no? O sea, Sí, claro. luchar con, y como tú decías, ¿no? Con la receta, es que quiero los resultados, es que quiero la receta, es que cada proceso es diferente y Sí. parte de tu no sé y este proceso hacia tu sí sé es justamente lo que te nutre o lo que te amolda para que la siguiente situación pues ya la vivas de una manera como mucho más completa y mucho más preparada, ¿no? Sí. Y bueno, pues es esos los dos comentarios que quería mencionar. Quiero saludar a todos los que nos están viendo. Pónganos ahí en sus comentarios si ustedes se siguen diciendo soy una guerrera, en dónde lo aprendieron. Y tomando este punto, Anet, en dónde aprendiste el soy guerrera? O sea, ¿cómo es que sí te diste cuenta que tú traías como ese chip? Y ahora, con todo este proceso que tú viviste, con creer que todo es posible, ¿cómo es que
haz de cuenta, si pudieras decirnos cómo quitaste el soy guerrera y qué nueva creencia Uy. y como cuál sería. Yo creo que esa frase la puse yo de moda hace 5 o 6 años, porque antes no tenía ni siquiera esa frase en mi vocabulario o en mi sentir o haber. Y cuando, cuando la sustituí por el no sé y creo que es posible y dejo que suceda, sí fue ese cambio, esa sustitución. De ahí, al ver yo ese resultado de cambio en mí, empecé a indagar y a preguntar y a leer, a escuchar otro tipo de mensajes. La verdad es que tuvimos muy buenos guías en ese momento y gente que yo aprecio mucho, que de alguna manera nos ayudó a tener esta fase de autodescubrimiento. Pero en ese proceso también fui descubriendo que te tienes que ser responsable de ti misma y no le podemos echar la culpa al exterior, ¿no? A todo lo externo. Porque esa es la antítesis del guerrero, la parte de víctima. Víctima, guerrero juegan un papel pues simbiótico y muy dependientes uno del otro. Y uno mismo juega esas dos caras, ¿no? Estaba cayendo en ese juego de víctima, de que yo no me lo merecía, que todo el tiempo, ¿por qué me pasaba a mí? Y no me daba cuenta que reforzaba lo que no quería en lugar de hacer ese cambio. Entonces, sí puedo decir que de cambio ser guerrera o sentirme víctima, creer que era posible, fue como el cambio de uno a otro punto. Y también, pues darme cuenta que nosotros vinimos a esta vida a aprender y a vivir sin juicio. Y mira que a mí me cuesta mucho llevar a cabo esto, ¿no? Sin prejuicios, sin juicios, porque pues, sí lo tengo a veces, pero ya no me culpo y yo creo que esa sería como que una fórmula mágica, quitarte esa carga y cada quien descubrir el camino que quiera recorrer, respetando el escucha de los demás, porque también ahora, sobre todo he notado, pues sí, mucha inseguridad, miedo ante todo lo que está sucediendo. Y a veces no estoy de acuerdo con lo que escucho, pero tampoco me peleo con ello, porque esa es una realidad, también se respeta y es una visión muy diferente, pero si hay algo que no me gusta, bueno, a lo mejor hay algo ahí que tengo que trabajar yo, ¿no? Pero eso de manera interior y no impuesta, tampoco lo ando diciendo todo el tiempo, pero sí les puedo decir a las personas que nos están escuchando que si se sienten abrumados o con temor o hartos, cansados, solamente cambien esa idea por saber que hay herramientas, hay otra filosofía de vida, hay otra forma de ver las cosas para tener una vida plena y más feliz, en presente, sin pensar ni en futuro ni en pasado, solo ahora. Y yo creo que partiendo de ahí, lo demás se desarrolla en la velocidad, paso o trascendencia que cada quien quiera. Eso es lo que podría yo transmitir. Pero es súper grande porque fíjate que dijiste una palabra clave, hacerte responsable. Y cuando te haces responsable y no te haces culpable, que es distinto, o sea, cuando te haces responsable de que todo lo que está sucediendo en tu vida y de que todo lo que estás manifestando es producto de tus emociones, de tus pensamientos y de cómo tú estás percibiendo la realidad. Cuando tú tomas eso hacia ti, ahí es donde justamente se hace la transformación, casi les podría decir que de cualquier cosa. Ahí es donde justamente se terminan los
los conflictos, ¿no? Y eso es mucho, por ejemplo, de lo que trabajamos en Ama tu Cuerpo. O sea, buscamos esta parte como de ser más autorreferentes, de decir, ok, ante esta situación, por ejemplo, que tú decías, ¿no? Viene otra persona, me dice su visión del mundo o de la situación que estamos viviendo, no estoy de acuerdo, y a lo mejor en tiempos anteriores te hubieras puesto a discutir tu perspectiva contra la Ajá. persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí Sí, no va a haber nunca un entendimiento porque tu perspectiva tú vas a creer que es 100% real y la persona va a pensar que su perspectiva es... Pero cuando tú aprovechas, que esa es la palabra, ¿no? Cuando tú aprovechas eso a tu favor, o sea, cuando lo traes a ti y dices, ok, a mí esto que me está generando, ¿no? Cuando viene esta persona y me dice esta cosa, o cuando viene una situación compleja en mi vida y entonces a mí qué me está significando, entonces es ahí donde sí hay un crecimiento porque lo estás trayendo a ti y en ti sí se puede transformar. Queremos casi siempre transformar en los demás. Es lo que tú decías hace ratito con tu hija, ¿no? O sea, tú casi querías transformar en ella tu, pues frustración o miedo, ¿no? la verbalización hacia ella era, tú puedes, tú no te vas a enfermar, eres saludable, no sé qué, ¿no? Entonces, fíjate cómo trasladamos eso hacia la otra persona y entonces no nos hacemos responsables nosotros de nosotros mismos. A mí esta situación, donde yo veo a mi hija enferma, donde veo que tengo problemas en mi trabajo, donde veo que mi matrimonio está ahí con toda esta situación más o menos desbalanceándome, ¿qué me trae? Y creo que esa es como bueno, como yo entiendo que tú hiciste como esta recaptura de todo y decir, ok, vamos a volver a empezar, ¿no? O sea, sí primero imaginar, sí creer que todo es posible, pero también hacerme responsable de todo lo que está sucediendo en mi vida. Sí, Aunque pareciera que, bueno, sucede en tu hija, bueno, sí sucede en tu hija, pero es una realidad compartida que si no lo claro. tomas desde ti, pues difícilmente se va a poder transformar. Y bueno, esto justamente cuando tú lo transformas en ti, permea, ¿no? A la familia, o sea, que eso es algo Sí, mágico, o sea, sí, ya lo transformas en ti y entonces se ve reflejado, pues básicamente claro. en los miembros de tu familia. Entonces, Contagia muchísimo y de hecho, por eso, por eso es el llamado a no estar diciéndole a la gente que como a ti te funcionó lo haga, no, o sea, se tiene que notar y ni siquiera estás buscando eso, solamente siendo, solamente viviéndolo y sí, de repente se acercaban y decían, oye, es que se ven muy bien, oye, es que qué bonito es, no sé, hablar contigo o es que sí me entiendes y aparentemente no hacías nada, pero nada de afuera, pero por dentro trabajas contigo y te das cuenta que puede ser también esa ayuda o guía para otros y es una manera de ayudar también. Eh, actualmente pues sí, la comunicación ha mejorado muchísimo a nivel familiar, a nivel personal. Es algo que a mí me costaba mucho trabajo a veces porque traías esas emociones contenidas y cuando querías expresarlo terminaba o en llanto o en enojo y no sabía controlar las emociones. Cuando aprendía a manejarlas y, y a, bueno, estoy aprendiendo todavía, pero cuando aprendí un poco más a manejarlas, pues la comunicación fue más fluida, más, más sana, más abierta y eso también ayudó muchísimo. Todo ayuda, ese es el punto. Lo que uno quiera recibir, ver, experimentar, si lo tienes muy claro y con esa visión o apertura, va a ser mucho más fácil el cambiar posturas o el cambiar opiniones. Ahora no estamos aprendiendo que no podemos seguir igual que como éramos antes. Entonces la vida va cambiando y el chiste es cambiar
en armonía y en bienestar, porque si te estancas, cuesta mucho trabajo, duele a veces, porque ya no encajas o no embonas en esa situación o circunstancia. Hay que ser flexible, hay que aprender que la armonía es precisamente adecuarse a estos tiempos, adecuarse a lo que hay alrededor, pero partiendo de una armonía interna, interior, y obviamente queriendo desde nuestro cuerpo aprender o reaprender a querernos, que eso también es básico, y que bueno, si somos papás, nuestros hijos son los que aprenden también de nosotros con el hacer, con el ejemplo diario. Y podría decirse que ellos son el motor muchas ocasiones, pero no podemos tampoco delegarles esa responsabilidad a ellos, ¿no? Sí. Solo partiendo de uno y lo que te sobra es lo que repartes, no te puedes quitar, y eso nos lo enseñaron en terapia, no te puedes quitar para darle a alguien. Tu 100 debe de estar completo siempre. No le puedes quitar de ti a 50 para darle al otro 50 y tú quedarte medio, ¿no? Como dicen, ¿no? 50 y 50, hacemos un 100. No, es tu 100 y mi 100. Y eso se vive, se siente, no se puede hacer de otra manera. Es una invitación, la verdad, a que nos abramos en este espacio y en todos los espacios que haya para querernos, para aprender de nosotros, para amarnos de una manera muy personal. Sí, fíjate que estoy viendo, estuve buscando ahorita frases de guerreras y Uh-huh. fíjate lo que dice. A veces es necesario dar vuelta a la página y empezar de cero, y soy una guerrera aunque cueste o duela. Entonces, sí, fíjense que la invitación, no estamos diciendo que las mujeres y los hombres no tenemos esta capacidad de resiliencia, ¿no? De salir adelante, de que tenemos como estos baches por los que todos pasamos, y que tenemos, yo sí creo que tenemos todos los recursos de manera interna para, no para enfrentar, porque ahí otra vez ya estamos hablando de esfuerzo, ¿no? Sino para aprovechar esta situación que nos está sucediendo para nutrirnos y salir como mucho más consolidados, como con muchas más cosas alrededor tuyas, ¿no? Entonces la invitación es esa, o sea, no estamos diciendo que no se vivan como desde este poder interior y desde esta fuerza interior que todos tenemos, ¿no? Sí, pero la invitación es, vamos a vivirla sin la lucha, Claro. vamos a restarle dolor, sufrimiento. Entonces, la invitación es justo eso, traslada ese poder interior y todo a una connotación como de mucha más energía, de mucha más implicación Claro. de tu ser, ¿sabes? Desde este lado, para que esta parte como de dolor y de sufrimiento se vaya como, pues, reduciendo, ¿no? O sea, como la percepción de dolor no necesita estar presente para que tú salgas avante de una situación. Podemos salir avantes de una situación sin la necesidad del dolor. Ajá. Exacto. El dolor solamente es una percepción de nuestra mente. Si estamos viviendo una situación y creemos que es dolorosa, seguramente va a ser dolorosa, y por eso estamos como desmenuzando, ¿no? Me regreso, estamos desmenuzando a la frase soy una guerrera, porque soy una Sí. guerrera, trae justamente ese ingrediente de dolor. Entonces, bueno, la Y invitación es... es arreglarlo de raíz, porque sobrepasas el obstáculo, sobrepasas el momento y ahí vas, ¿no? Corriendo, sudando y un día y otro y se resuelve. No quiere decir que no vas a tener otra experiencia similar, solo le vas a cambiar de nombre. Eh, Nunca va a llegar esa felicidad prometida que te ponen en las películas cuando el guerrero ya gana la batalla y no, o sea, es un modus vivendi que decides adoptar. Entonces, por eso no termina
esta lucha. Entonces es cambiarlo de raíz y como bien tú dices, hay que interiorizar comenzando a desmenuzar y al desmenuzar o al pelar capa por capa, como si fuese una cebolla, te das cuenta que tu interior está intacto y que es muy poderoso porque pues el amor es lo que mueve todo, ¿no? Apenas me lo dijo mi esposo ayer y sí fue como un... Pero son mensajes que te llegan de gente que dices, bueno, me llegó porque lo necesitaba escuchar. Entonces, estando más atento a escuchar, empiezan a llegar las respuestas que estás pidiendo. Hay que ser muy agradecidos y eso también es algo que yo aprendí. Agradecer es también muy poderoso porque también las situaciones y las cosas que uno quiere para sí mismo se dan, las das por hecho, pero también valoras lo que tienes. Entonces, dejemos de pelearnos con la mente y cuando nos esté dando o haciendo ruido, pues sí, le digo, sí, ahorita estoy peleando, vamos a jugar al guerrero de chocolate, ok, sí. Y ya no me molesta, porque le pongo atención como si fuese un niño. Esa también es otra técnica que aprendí, que aprecié mucho, porque cuando nos decían las primeras veces que meditáramos, que cerráramos nuestros ojos y respiramos, yo creo que te pasó, o a muchos que lo han intentado, estás piensa y piensa y piensa en cosas y ya dejé prendida la lavadora, secadora, pendientes, la mente no te deja al principio, no te desesperes, déjalo ir, y luego te atiendo, apapacha la mente y alego un ratito y después ya es automático, empiezas a estar más en ti y yo creo que podría ser otra herramienta que pudiera yo compartir, porque eso era lo que en el momento al menos yo necesitaba, ¿no? Digo que sea para todos, pero sí quería saber, bueno, enséñame cómo, dime qué hacer y bueno, pues esas son un par de herramientas más que te pueden ayudar. Pues vamos a ir cerrando el programa, Net. Yo Sí. quiero dar dos aprendizajes, bueno, no quiero dar, quiero compartir dos aprendizajes que me llevo de tus palabras y de tu plática. La primera, pues es, si pudiéramos cambiar de raíz estas creencias, una de las formas que tú lo hiciste fue básicamente con tres pasitos, ¿no? Primero, abrirte a nuevas posibilidades, o sea, estar dispuesta y disponible para escuchar otras cosas y para atender, como tú dices, estos mensajes del universo a través de los terapeutas o a través de frases que te encuentras en internet o a través de situaciones que van sucediendo en tu vida. Entonces, la primera sería como esta apertura, ¿no? La segunda, la B, la letra B, sería imaginar cómo deseas que esta situación se transforme. Entonces, por ejemplo, si estás viviendo ahorita un momento complicado con toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo, bueno, pues a lo mejor ahí es imaginar cómo te gustaría tu día a día, tu realidad que fuera, ¿no? Y la tercera parte, pues es instalarte, quizá al principio sí de manera mental y de manera, entre comillas, artificial, esta creencia de creer que todo es posible, que si lo estás imaginando y estás atendiendo a estas como acciones o a estas palabras que te está trayendo la vida, el universo, en lo que creas, y además accionas hacia allá, hacia construir hacia allá, bueno, va a ser posible, ¿no? Y sí se puede transformar cualquier cosa. Entonces, ese aprendizaje, ese ABC, me lo quedo. Muchas gracias. Y la técnica que me encantó es justamente apapachar a nuestro ego, le llaman algunos, en la mecánica de la existencia, que es una de las herramientas que yo trabajo para los acompañamientos que doy, le llamamos la identidad, el diseño, el condicionamiento, ¿no? Esta mente que te está diciendo que debes de ser de una manera, ¿no? Debo ser delgada. Entonces
como apapacharla, como darle el avión, sí, sí, para tranquilizarla y entonces Sí. jugar como tú bien dices, ¿no? Con el, pues puede ser que sí, puede ser que no, soy delgada y no soy delgada y entonces estar como en esa, como en ese juego y en ese apapacho que te da tranquilidad, te da oxígeno y entonces eso te ayuda a abrirte a otras cosas y te deja justamente de como estar en total lucha. Entonces, bueno, pues con esas dos cosas yo me quedo de tu plática. Y bueno, ¿quieres decirnos antes de despedirnos algo, un mensajito final para todos los que nos están viendo o nos van a ver en este programa? Pues sí, no dejen de preguntarse, como decía en un libro de Neil Donald Walsh, cuando estén en situaciones difíciles, la pregunta de qué haría el amor. En momentos difíciles nos ha ayudado, me ha ayudado en particular, y bajas la guardia, te pones en otro estado, en otro lugar. No dejan de preguntarse para qué vinimos o por qué. Es muy bonito conectarse con el cuerpo, conectarse con la parte espiritual, con la parte emocional, pero sobre todo con respeto a los demás, con respeto a su escucha, porque todos tienen algo que enseñarnos. Y eso es también saber tener humildad y aprender de todo. Yo creo que sería eso, dejar de luchar. Ser más guerreras de chocolate y Ser más guerreros de chocolate, sí. no, pues me encanta y justamente como tú bien dices, todos podemos contar una historia que inspire porque creo que es súper valioso en estos procesos personales, cómo nosotros nos vamos, cada uno de nosotros nos vamos a como adoptando de ciertas herramientas que a lo mejor le pueden servir a otras personas que están pasando momentos similares u otros momentos, pero que al escuchar, por ejemplo, este apapacho de nuestro ego, entonces ya le hace clic y entonces empieza a apapachar su ego y eso transforma totalmente Sí. cómo percibe esa situación, ese problema. Entonces yo los quiero invitar a que participen en este programa porque de eso se trata. Se trata de que cuentes tu historia, que inspire a la gente de cómo amarse, cómo cuidarse, cómo llegó a esta aceptación de problemas como muy complicados. Y bueno, de eso se trata 101 formas de amar tu cuerpo y tu alma y estoy segura que tu historia puede inspirar, así es que te invito a que participes y que me llames. Y bueno, pues agradecerles a todos los que nos vieron, agradecerle especialmente a Anet por estar aquí, por darse el tiempo, por exponerse y por compartirnos desde el fondo de su corazón, pues este camino que ella ha tomado y que también fue como un parteaguas en su vida, el creer que es posible y el dejar de ser una guerrera luchadora y mejor convertirse en una guerrera. Guerrera de chocolate. Muchísimas gracias, Anet. Gracias a ti, Alma. Pues buenísimo, nos vemos el viernes a las 9:30, va a estar Ileana Casas y bueno, también con un tema súper interesante, así es que te invito a que nos acompañes. Y bueno, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por vernos. Yo también, Alma. Muchas gracias a ti por invitarme y gracias a todos los que están viendo este programa. Con mucho cariño para todos. Bueno, cuídense mucho, visiten mi página www.amatucuerpo.com.mx, también mi canal de YouTube, suscríbanse, tenemos muchos videos con mucha información de acceso libre, de autoestima, de bienestar, de autoconfianza, liderazgo, así es que estoy segura que te va a gustar y con alguno de esos videos vas a hacer clic. Y bueno, pues nos vemos el viernes. Muchísimas gracias a todos. Bye, bye.
Bonito día. Bonito día.